Muy bien, pues vamos, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio hoy a la palabra en el Salmo 24. El Salmo 24 es una de las porciones que desde hace tiempo el Señor me ha estado hablando, ha estado fortaleciendo mi vida, y un aspecto muy esencial que he apreciado de esta escritura es encontrar una palabra clave: dominio, señorío. Y cuando hablamos pues de esta manera, podemos captar de una manera muy esencial la dirección que el Señor le ha dado a la iglesia, hablando acerca de lo que es el señorío de Cristo. Y hoy me gustaría compartirle varios aspectos de lo que es el señorío de Cristo, que debo decir que dentro de lo que ha sido la palabra, que también aquí lo vamos a ver, estar consciente de nuestra nación, estar consciente de nuestra casa, estar consciente de nuestra vida, eso el Señor le llama mayordomía, eso el Señor le llama administrador. Por eso en un solo verso podemos nosotros encontrar por un lado el amo y por el otro lado el siervo, por un lado el amo, por el otro lado el mayordomo. Y es ahí donde nosotros tenemos cabida. ¿Por qué? Mi casa, mi carro, mi coche, todo, mis hijos, lo llevo al plano más íntimo, mi esposa, mi matrimonio, mi relación. Y cuando hemos sido llevados por la palabra en lo que es el señorío, podemos reconocer una cosa: amo y señor. Amo y señor. ¿Cómo lo dice aquí? En el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No sé si ya vio ahí la palabra señorío, no sé si vio la palabra mayordomo. Yo sé que a la letra, en la letra no aparecen, pero están implicados en este verso. De Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, todo es de él. Por lo tanto, yo, ¿dónde me encuentro en este verso? Me encuentro en lo que es el mundo y los que en él habitan. Aquí estamos parados. El hecho que tengamos reconocimiento de lo que pasa en la nación, el hecho que tengamos reconocimiento de lo que está pasando en nuestra familia, en nuestra vida, eso trae sobre nosotros un fuerte desafío: el llamado a la mayordomía, a cuidar, a valorar. Pero eso nunca se podrá lograr si nosotros no atendemos a lo que es el aspecto de su señorío. Voy a darle un pasaje paralelo que se encuentra en Jeremías, que voy a invitarle también que vaya conmigo, y de ahí podemos nosotros fundamentar lo que es la necesidad de considerar algunos aspectos del señorío. ¿Y en qué nos pone? En la parte de la administración, en la parte de la mayordomía. Aquí en el profeta Jeremías, si usted nota con mucha atención, este verso tiene que ver con lo que es señorío, y también nos sitúa dentro de lo que estamos viviendo. Algo que para mí ha sido desafiante en las escrituras ha sido cómo traer una palabra que tenga de alguna manera profundidad espiritual, pero que la podamos compartir de una manera que sea digerible, de una manera que no solamente sea gustada, sino que sea tragada y que tenga su efecto. Pero para eso hay que saber administrar, para eso hay que saberla poner al alcance de tal manera que nosotros podamos llevarlo a la vida práctica. Bueno, todo eso nos sitúa dentro de lo que es, ¿qué está pasando? Leyes aprobadas, lo que ha pasado en esta semana con la declaración del presidente de México, a razón de la libertad total a la comunidad, ya específicamente usted sabe cuál. Y en todo podemos nosotros estar alarmados, pero mayordomía, yo he encontrado que en ese tiempo no hay más, escuche, no hay más énfasis que podamos hacer en este lugar, que es cuidar lo que Dios nos ha concedido. La sobriedad es un aspecto necesario en el último tiempo, y lo otro es
Si las cosas afuera están muy mal, ¿qué hacer? Encerrarnos, un búnker, nunca, sino es asegurar, valorar el pastoreo de la iglesia, el pastoreo de la casa, el pastoreo personal, ¿sí?, del Señor en nuestra vida. Y lo otro, ¿qué hacer afuera? Evangelizar, ganar. ¿Y cómo se gana? Siendo ganados primeramente, y luego ser un heraldo, ser instrumentos para la salvación eterna que es en Cristo Jesús, solo predicando el evangelio. Eso nos enfoca. Y aquí vea lo que dice Jeremías. Jeremías en el capítulo 27 nos hace ver soberanía. Cuánta necesidad de entender lo que es señorío y ahora cuidar los aspectos del señorío. Vea 27 de Jeremías, verso 5. Yo hice la tierra. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud. Pero aquí lo dice de una manera, en otras palabras, pero el principio es el mismo, la declaración es la misma, y dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido la di a quien yo quise. El hecho de una votación democrática y podamos decir a dónde vamos a parar con este que elegimos, nunca. Y entonces nuestro deber ciudadano, amén, pero reconocer que Él pone y quita reyes. Y entonces nosotros enfocar algo encima de Él sería no entender el señorío de Cristo, no entender lo que es la parte de que Él gobierna por sobre todas las naciones. Y ahora vean lo que hace. Vean en su designio que es perfecto, en su consejo que es predeterminado, y que eso, miren, hoy lo vamos a ver. Qué dicha y qué seguridad de confiar en un Dios y poner la fe en un Dios que no improvisa, sino que tiene así nuestra vida destinada, predestinada. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Verso 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras que son mías en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esa palabra, esas dos palabras, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Servidumbre. Aquí hago una parada. Si usted baja un poquito más al sur de México, usted encontrará en a lo mejor algunos que vienen del sur, del centro de la ciudad, más al sur, usted encontrará que es culturalmente la expresión mande patrón, patroncito. Aquí en el norte como más refinados, ¿en qué le puedo servir? Sí. Pero si usted ve, es alguien que está bajo dominio o alguien que está esclavizado. Mande. Luego a veces nos llenamos un poquito así de arrogancia y decimos, ¿qué quieres que haga? Pero cuando usted considere la parte, mande patrón, y es porque esa mentalidad, ¿qué les enseñó? El machismo, el matriarcado, todo lo que podamos ver culturalmente en México y a lo mejor en Latinoamérica, o a lo mejor en todas las naciones. Pero escuche, hay alguien que esclaviza, hay alguien que domina. Y si no es el Señor, usted ya sabe quién es. Por eso el aspecto del señorío nos hace confiar que no hay encima nadie arriba de Él. Él es el Altísimo. Y ahora poder mirar dónde estamos parados y qué es lo que está pasando, nos hace ver nuevamente el aspecto de su señorío. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Pero ¿por qué conocer al Señor? Porque cuando una iglesia conoce el señorío de Cristo, entonces entiende a cabalidad mayordomía y entiende lo que es propósito. Sigo leyendo para que usted note conmigo, y dice el verso 7, no solamente una tierra, estas tierras, dice, sino ahora vea, y todas las naciones le servirán a Él y a su hijo y al hijo de su hijo hasta 70 años. Voy a poner ese paréntesis. La cautividad bajo Babilonia, 70 años, el Señor bajo esta manera determinada.
hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Entonces te la doy, pero no es tuya, te la voy a quitar. Vean soberanía y vean el dominio del Señor. Verso 8. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. El verso 9 es un verso muy contextualizado a hoy, a este tiempo. ¿Por qué? Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas. Eso ya es riesgoso. Para eso se necesita discernimiento, porque ahora el pueblo de Dios, mandándole el mismo Señor a través del profeta que se someta a un rey que le llama mi siervo y que tiene el dominio sobre todo, aún sobre las bestias. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo? Bueno, entre todo lo que llevamos hasta hoy, escuche, Él es el Señor. Y cuando Él es el Señor, entonces vea, discernimiento es el verso 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan, y todo lo que sigue diciendo allí. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo lo entendió los hombres de Dios, el señorío? ¿Cómo lo entiende los hombres? El Antiguo Testamento, quiero que vaya a primer libro de los Reyes, en el capítulo 21. ¿Cómo? Aquí me gustaría que usted vea sujeción a la autoridad. Amén. Pero entender algo, que cuando nosotros hablamos del aspecto natural o en el sentido natural, el Señor tiene el dominio. Pero cuando lo llevamos al aspecto espiritual o al sentido espiritual, escuche, en lo natural nosotros podemos referirnos en esta parte a un negocio el mío, podemos relacionarlos, ¿verdad?, en lo que es todo lo que tenga que ver en el aspecto de la agricultura, en el aspecto de un trueque. Pero cuando lo llevamos al plano espiritual, entonces ahí el propósito se tiene que mirar. ¿Cómo? Vea el capítulo 21 de primer libro de los Reyes y dice el verso 1. ¿Qué encontramos? Un diálogo entre un hombre del Señor y una autoridad. Amén. ¿Qué encontramos? Y vean lo que dice el verso número 1, para dar paso a lo primero que tiene que ser valorado. ¿Y qué tiene que ser valorado, mis hermanos? Lo que tiene que ser valorado en el primer aspecto de lo que es su señorío, puede haber mucho más, es la libertad. El Señor nos ha hecho libres de un sistema, de un gobierno. El Señor nos ha hecho libres de un tirano. El Señor nos ha hecho libres. Mayordomía, cuidar nuestra libertad. Ahora, ¿por qué? Aquí usted va a encontrar una relación entre un gobernante y un hombre de Dios. ¿Cómo proceder? Verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio, el rey, de Acab, rey de Samaria, una viña. Ahora, usted puede verlo en el aspecto de un negocio. Bueno, un negocio. ¿En qué radica este negocio? Verso 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Hasta ahí, naturalmente, un negocio. ¿Usted le ve aquí algo deshonesto? De hecho, te voy a dar otra, o si no te pago dinero. No te la voy a robar, no te la voy a... Ok, en el plano natural, un gobernante en el plano natural, y nosotros enfocando y decir, bueno, pues me tengo que someter ¿a qué? A lo que el rey ha dicho, naturalmente. Pero ahora salga del plano natural, usted saque el plano de lo que es un negocio, un trueque, sino ahora póngalo en el plano espiritual. ¿Y dónde lo llevamos al plano espiritual? En el verso 3. Verso 3.
Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová. Del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Tú crees que esto es mío? ¿Tú crees que yo puedo negociar con algo que una viña, unas tierras, una hectárea, 50 metros cuadrados, no sé cuánto? ¿Tú crees que yo puedo negociar con eso? No. No es natural. No es el aspecto natural, es el aspecto espiritual. De Jehová es la tierra y su plenitud. Guárdeme el Señor. Esto no es mío. Y entonces, ¿cómo lo lleva al plano espiritual? Dios sea glorificado. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad. Alguien tuvo que morir para que yo tenga esto. Ya no voy a las parábolas, porque cuando nosotros vemos los labradores malvados, dice que el Señor les arrendó la viña. No les dio la viña, se la arrendó. Aquí está, puedes sacarle algún provecho, pero luego vengo por ella. Y cuando nosotros perdemos de vista el plano natural, ahí nos desenvolvemos completamente. Y entonces ahora sí, hacer una marcha o levantarnos en contra de, bajar las leyes y todo en el plano natural. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está desenvolviendo lamentablemente la iglesia del Señor. Pero cuando lo llevamos al plano espiritual es decir: ay señorío, cuánta necesidad del señorío hoy. Yo sé que cantamos, yo sé que muchas letras, tú eres Señor, Señor Jesús, tú tienes el dominio, tú tienes el reino, pero en la práctica es donde perdemos. ¿Cuál es el primer aspecto que debemos valorar de su señorío? Se llama libertad. 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 ¿De qué? De todo lo que esclaviza, de todo lo que, hey, tienes que hacer esto. Como van los tiempos, yo pienso que nos van a los pastores nos van a obligar de que casemos matrimonios gay. Así como va. Como va el tiempo, no sé si usted, esto puede ser muy desagradable, pero note con atención las tiendas de conveniencia, conveniencia. Hablar de una marca y mucho más en la moda, y usted observe ahora sacos con cabeza de animal. Así, mira, qué bien se ve eso. Bestialismo. Perdemos de vista. Y perversión, inmundicia, todo lo que da. A como vamos es, escuche, y entonces ahora, no. Libertad. El Señor nos ha hecho libres. El Señor gobierna por sobre todas las cosas. Líbreme Jehová. ¿Qué está aquí? No un negocio. No es un asunto que te cuesta. No. Se trata de fidelidad. Me adelanto, se trata de lealtad. La iglesia primitiva lo entendió muy bien. Y vea, en el libro de los Hechos, entendió muy bien. Espero que el Señor nos lo deje ver esto, o deje que podamos verlo, pero vea dónde encontramos el señorío. Capítulo 2, en el verso 36, para ver la predicación de Pedro. No, el Espíritu Santo hablando, una palabra del Espíritu Santo. ¿A través de quién? De quien sea, en este caso Pedro. Pero otra vez no vemos carne y sangre, vemos al Señor. El Señor hablando, y vea lo que trae cuando el Espíritu Santo se mueve. ¿Qué trae? Una conversión a su señorío. Cuando alguien es expuesto a la palabra y al Espíritu, en ese momento se produce algo entre nosotros. ¿Y qué se produce? Se produce señorío. ¿Por qué? Vea el verso 36. Sepa pues, no sé por qué viene esa palabra, ciertísimamente. Bueno, ahora sí sé.
Porque ¿quién está en lo cierto? El Señor. Y ahora, ciertísimamente ¿verdad? Toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, y vea, Señor y Cristo, señorío. Y cuando alguien tiene señorío, entiende el señorío, tiene libertad. Capítulo 3 ahora, perdón, es el capítulo, si usted va a encontrar que ante esta declaración que tiene esta palabra, capítulo 4, verso 32, ahora, cuánta necesidad del señorío en la iglesia. ¿Por qué? Porque ante esta palabra, vean cómo vivía la iglesia primitiva. Verso 32 del capítulo 4, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Qué creyeron? La predicación de Pedro. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ninguno, subraye, decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Qué es tuyo? Nada. Y entonces, ¿de quién es? Del Señor en la tierra. ¿Y tú qué eres? Un administrador. Llamados, mis hermanos, a cuidar los aspectos del señorío. El primero de todos es la libertad. La libertad. Considere culturalmente, mande patrón. Dígame. Y cuando nosotros vemos, ¿cuál es la tendencia de nosotros? Ya no digo de afuera, sino la parte de que si nosotros no valoramos lo que es la libertad que el Señor nos ha dado, como resultado de haber conocido su señorío, ese es el primer aspecto. Entonces, ¿qué pasa cuando no se revela el señorío de Cristo en nuestras vidas? Cuando tenemos Biblia o cuando tenemos una religión. Esto es lo que pasa. Juan capítulo 8. ¿Qué es lo que pasa? Y usted va a encontrar. ¿Qué es lo que pasa? Capítulo 8, verso 30. Esto es lo que va a pasar cuando alguien no conoce el señorío de Cristo. ¿Qué va a pasar? Va a negar su libertad. ¿Cómo que va a negar su libertad? Vea, estos niegan su libertad. Aquí, verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Gloria a Dios. Amén. Muchos creyeron en él. Amén. Verso 31, la palabra que el Señor nos da a través del pastor hoy. Pero, aquí viene el pero, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad está en Cristo. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Y note, eso es cuando alguien no está expuesto a la palabra de verdad. Va a negar su libertad. ¿De qué manera? Jamás hemos sido esclavos. No, pero usted dice que estás diciendo, pastor, que aquí está negando su libertad y lo que está negando es su esclavitud. Eso mismo. Mientras alguien no reconozca que fue esclavo y que fue conquistado y que fue liberado, no puede valorar la libertad. Y entonces ahora, temblando por lo que dicen las leyes, temblando por lo que dicen los gobiernos, temblando, ¿por qué? Porque no. El señorío ha traído sobre nosotros lo que es la libertad. Y cuando nosotros vemos libertad, vea, estos que decían: no, nosotros nunca hemos sido. ¿Nosotros somos de quién? De Abraham. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos. Bueno, vea las cosas desde su origen. Josué, en el capítulo 24. Y ahora vea. Jamás hemos sido esclavos. Alguien que no conozca el señorío niega la libertad. No conoce la libertad. ¿Por qué? Porque ahora, vea, de ahí es todo lo que podemos ver en este tiempo como énfasis. ¿Y qué tiene que ver? Liberación, sanidad interior, todo. ¿Por qué? Porque alguien me está haciendo la vida de cuadritos. Porque alguien me tiene el pie. Si la bota me la tiene así, pero me tiene debajo. Escuche, aquí
llegar al punto de lo que es la libertad. La necesidad del señorío, y el primer aspecto es la libertad. Vea aquí, Josué en su capítulo 24 dice el verso 1, reunió Josué 24:1 todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes. ¿A quién? A los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios y dijo, ¿quién dijo? No. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Hay que seguir leyendo. Dijo el Señor, y vean lo que dice el Señor: Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río en Taré, padre de Abraham y de Nacor, y mande usted, servían, adoraban, servían a dioses extraños. Ve qué tan fácil es perder el aspecto de la libertad. Yo nunca. No, si yo vengo de cuna cristiana. No, si yo me crié donde había Biblias por todos lados. El temor para nuestros hijos. Y nosotros dar por hecho que son salvos. Y cuando nosotros encontramos es valorar la libertad. Bueno, pero estos, hablando, nunca fuimos esclavos, niegan la libertad porque no conocen el señorío. Y entonces, ¿libres de qué? Si usted va conmigo al Génesis, va a encontrar la libertad. ¿De qué manera? ¿De qué manera encontramos la libertad? Aquí, capítulo 15 del libro del Génesis. Y ahora ya ni siquiera estamos mirando al pueblo de Dios. La incongruencia, mis hermanos. ¿Quién estaba dominando en el tiempo de Jesús? El imperio romano. Nunca hemos sido esclavos. Con Roma ahí a todo lo que da. Y diciendo, nunca hemos sido esclavos. Nuestro padre Abraham. Aquí, capítulo 15 ahora. Dice el verso número 6. Y creyó a Jehová. Gloria a Dios. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Noten, justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Bueno, ya que fue libre, aquí está la libertad. ¿De dónde? Bueno, ya nos dijo Josué. ¿De dónde? De servir a dioses extraños, y ahora lo saca de ahí, lo sacó. Haga énfasis en el verso 7 cuando dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué. Libertad. ¿De dónde me sacaste? De adorar ídolos, mucho más que eso. El príncipe de la potestad del aire. Mucho más que eso. Un diosecillo, una escultura. No. Libertad. Libres. Ahora, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será. Nunca hemos sido esclavos. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Pero yo les voy a dar libertad. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. No puedo evitarlo, pero si usted relaciona el capítulo 13, en el verso 2, solamente la primera parte, usted encontrará el contraste. Otra vez ver naturalmente. ¿Y cómo ver naturalmente? El contraste es el 13:2. ¿Y Abraham era qué? Riquísimo. Bueno, si es riquísimo, ¿para qué quiere más riqueza? No. Diferencia entre las vacas, las becerras, lo que haya tenido, el oro, lo que te haya tenido, a diferencia de lo que dice
en el capítulo 14, en el capítulo 15, verso 14, saldrá con gran riqueza. Y entonces viene el principio fundamental de la libertad. ¿Cuál es el principio fundamental de la libertad? Si este es un principio, cuando lo valoramos, cuando sabemos que esta es la base de la libertad, en todas las áreas, escuche, libertad del pecado. Bueno, primero, libertad del príncipe de las tinieblas, el enemigo de Dios, Satán, diablo. La libertad del pecado, la libertad de uno mismo, la libertad para servirle a Él, no ser esclavo de ningún hombre y estar libre. Entonces, ¿dónde está el principio fundamental? Aquí en el capítulo 4 de Éxodo. Si ustedes lo pueden atesorar, mis hermanos, si ustedes lo pueden atesorar. Y entonces ahora, libre, amén, libre, pero sin dejar de ser siervo. ¿Por qué? Capítulo 4, y dice el verso 22, y dirás, ¿a quién? A Faraón. ¿Quién los iba a oprimir? 400 años Faraón. Y entonces, para darnos la libertad, y cómo es, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿qué? Mi primogénito. Verso 23, ya te he dicho que dejes ir, ¿a quién? A Israel, a mi hijo, para que me sirva. Servir a dioses ajenos, pero ahora servir al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ahora se trata de una libertad. Libertad, este es el principio de toda libertad. Libres de un gobierno, de un tirano, libres del pecado. ¿Libres de qué? Libres, mis hermanos, libre completamente. Ya no paso por otro episodio de la iglesia, o más bien del pueblo del Señor, pero ahora Nabucodonosor, 70 años esclavizados, para que nosotros podamos hacer el contraste. No conocía el señorío, hablando de estos, de Juan capítulo 4, no conocían. Por lo tanto, ¿cómo valorar cómo nosotros cuidar de lo que el Señor nos ha dado, que se llama libertad? Pero yendo hacia el punto, Efesios capítulo 2, podemos enfocar en ¿quién? Los dioses de Taré, los dioses de Faraón, los dioses de Nabucodonosor. Pero ahora note Efesios capítulo 2. Aquí es donde ponemos, mis hermanos, a consideración. Ahora, note con mucha atención, porque aquí, capítulo 2, verso 1, y Él os dio, ¿qué dice? Vida. Cuando estabas, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, a muerte, de muerte a vida. ¿Pero por qué muerte? Verso 2, en los cuales, en esos pecados, en esos delitos, anduviste en otro tiempo siguiendo. Considere libre albedrío. No, a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero. Considere lo que es libre albedrío. Yo cuando quiero me acerco a Dios. ¿Cómo no? No, hermano, cuando yo me acerqué a Dios, y vean, libre albedrío, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Salmo 137, sin ir allá, que dice, junto a los ríos de qué? Bajo las corrientes, escuche, la corriente, los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Y vea, conforme, y así lo pone ya, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Libertad. ¿De qué nos liberó? Vea, y
escuche, no deja a nadie en fuera, verso 3, en los cuales también, ¿a quién deja fuera? Escuche, todos. Y entonces nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros podemos correr bajo ese riesgo, es decir, esclavos, nunca somos una nación soberana, nunca hemos sido conquistados. Escuche, cuando alguien está expuesto al señorío, reconoce lo que es libertad. Libertad. Y entonces, ¿ahora qué? Las personas que caen en el pecado, ¿ahora qué de las personas? Tú decides. Porque Dios nos ha dejado elegir entre la bendición y la maldición. Y entonces, aquí es donde nosotros podemos notar, verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La libertad, mis hermanos, es el aspecto central del señorío. Somos libres. Haga este ejercicio, a lo mejor le puede ayudar. Posiblemente en esta ocasión usted esté sentado al lado de un esclavo, junto a un esclavo. Sí, con mucho cuidado lo digo, quizás usted esté durmiendo con una persona que es esclava o esclavo. Y es aquí donde nosotros podemos ver, mis hermanos, que muchas maneras de esclavitud. Considere, en la tierra de la libertad, vivir como esclavos. Por ejemplo, no puedo ir porque voy a trabajar. Esclavo del trabajo. Querer más. Esclavo del materialismo. Este me impacta porque se da más en nuestro entorno familiar, relaciones matrimoniales, esclavizados a las personas. Tengo que ganar la aceptación de alguien, ¿sí? Y puedo hacer cualquier cosa solamente para que él no o ella no me rechace. Y entonces, cuando usted pueda, hágase libre. Cuando antes, mejor. Esclavos de la religión. Sí, alguien que le tengo que decir a dónde me voy, qué hago, por qué no hice, en qué gasté. Y eso, aquí. Esta me parece la más fea, la más patética esclavitud. Esclavo de uno mismo. No puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de odiar. No puedo dejar de hacer esto. Y escuche, todo esto ante una palabra es libertad. El Señor nos ha hecho libres. Y cuando vemos el aspecto de lo que es la libertad, mis hermanos, considere mucha atención, considere de qué manera es que nosotros podemos cuidar estos aspectos del señorío de Cristo, entre ellos lo que es la libertad. Quizás no avance mucho, pero agotando lo que es el tema de lo que es la libertad, quiero que vea segundo aspecto. Valore el conocimiento del Señor. ¿Saber la Biblia? No. Lo que tiene que ver con su señorío tiene que ver con lo que es conocerle. Y entonces viene una palabra difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque, nomás para cerrar esta parte, vaya a Job y poder valorar la libertad antes de ir. ¿Hasta dónde es que Dios delega? ¿Hasta dónde es que Dios le delega? Y aquí es donde uno aprecia la libertad. No, tremendo, Es Ur de los Caldeos, Faraón, Nabucodonosor, Roma, nuestros gobiernos actuales. No, haga eso todo a un lado y entonces ponga esto. ¿Qué tiene que poner? Verso 9 del capítulo 1. Considere esto, para que nosotros podamos vivir en libertad total. ¿Por qué? Porque valoramos su conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Escuche. 9. Respondió Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Job, capítulo 1. Sí. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?
Considere una cosa, considere el temor de Dios, una vida ejemplar, bajo el atributo más grande, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. O sea, no la sabiduría, no el conocimiento, sino antes el temor de Jehová. Ahora, libertad. ¿Para qué? Para conocerle. Y dice el verso 10, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene, un cerco. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca, subraye, todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo ahora sí Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. Solamente considere. ¿Alguien puede entender a un Dios así? Todo. Considere, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Quién podrá salir de esa prisión? ¿Y quién está por encima de el señorío? Y entonces poder considerar que fuimos libres de la corriente del aire, de la potestad de los hijos de desobediencia, el espíritu que opera libre. Nunca me podrá tomar este tipo. Nunca. Y aun cuando se le ha dado todo, entre ellos los gobiernos, entre ellos todo, ahí sí podemos hacer la diferencia. Podrá en lo natural, mande lo que usted quiere, pero en lo espiritual, guárdeme el Señor. Guárdeme el Señor, porque hemos sido libres de cualquier esclavitud, porque hemos sido libres de cualquier tirano y de cualquier gobierno. Hemos sido libres del rey, con R minúscula, del príncipe, en el rey, del príncipe de la potestad del aire, libres. Y entonces, ¿qué se desarrolla sobre nosotros? Conocimiento. Valore el conocimiento. Conocimiento de Dios. Entra un aspecto muy esencial dentro de lo que es la libertad, y es la justicia. La justicia. Sin ir allá, yo creo que usted lo ha escuchado o lo ha memorizado, pero dice Romanos capítulo 14, verso 17, que el reino, ¿alguien quiere ir allá? Y pueda ver el reino. ¿En qué consiste el reino? Si el reino de Dios consiste en, no consiste en comida. ¿En qué consiste? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ahora sí, libres ¿para qué? Para conocerle. ¿En dónde? En el reino. La diferencia, mis hermanos, es lo siguiente, cada vez se hace más claro, y es, en el momento que nosotros queramos convertir aquí la tierra en el reino de Dios, no, la pregunta sería un discernimiento muy esencial, a lo mejor ni llamarle discernimiento, sería sentido común, y es, pregunta, ¿por qué hay injusticias en los gobiernos? ¿Por qué hay injusticia en nuestra nación? ¿Por qué hay? Porque el que gobierna no tiene justicia. Y entonces nosotros queremos cambiar esa naturaleza. Nosotros querer cambiar esa naturaleza. No, si el rey es injusto, las leyes son injustas. Y entonces cuando nosotros encontramos todo esto te daré si postrado me adoras, y poder ver que a este se le ha dado, ¿sí? Y poder considerar que por encima está el Señor y Él tiene el dominio de todos los reinos. Entonces, ni loco someterme a esta esclavitud, porque el Señor me ha hecho libre. Pero la pregunta es, ¿y entonces cómo hacer la diferencia? Nuestro reino no es de este mundo, y el reino tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Justicia, paz y gozo. Un verso que he memorizado y he guardado a través de los años
Es Isaías capítulo 26, verso 10. Voy a invitarle que lo vea. Y entonces valore el conocimiento a través de una palabra que se llama trato. Cuando alguien conoce al Señor, tiene trato. Cuando alguien conoce al Señor, tiene trato. Dios está tratando con él. Una de las cosas que en esta semana pude considerar fue, sin faltar a la ética, aconsejar a un matrimonio. Y le digo, no, es que me tocó la de perder. No desprecies la disciplina del Señor. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué no abres la vista a lo que es la disciplina del Señor? Pero mira dónde estoy. Me tocó la de perder. Enfocando lo natural. Pero cuando alguien reconoce esa palabra tan clave que es, y más odiada entre nosotros, que es disciplina. ¿Por qué? Porque el aspecto de su señorío trae sobre nosotros conocimiento. Le dije, Isaías 26, verso 10, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud. Pregunta, ¿cuál es la tierra de rectitud? Dios no permite eso en su reino. El Señor no permite eso en su reino. Alabado sea el Señor. Porque no es como nuestro gobierno. No es como nosotros. Escuche, nuestro Dios en la tierra de rectitud no permitirá que haya injusticia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará el señorío, la majestad de Jehová. Le decía a este hombre la consejería, trato, disciplina de Dios para tu vida. Sí lo estoy entendiendo, me decía él. Sí lo estoy entendiendo. Ya del otro, no, espera, no. Defendiéndose. Pero ¿por qué a mí? Y tantas cosas. Escuche, la tierra de rectitud es el reino de Dios. Y el que gobierna tiene leyes justas. Y entonces no dará por inocente al malvado. Y entonces encontraremos lo que es el trato de Dios para nuestra vida en su señorío. Y encontraremos a toda cabalidad que estamos en la tierra de rectitud. Y por eso te está yendo así. Ya en el momento cuando en la llamada iglesia encontremos esa palabra espantosa, la más horrenda del diccionario, la más que usted ojalá nunca la borre, pero téngale cuidado, se llama pecado. Y cuando esclaviza el pecado en la tierra de rectitud, entonces escuche, número uno, hay que considerar el aspecto de el pecado no intencionado, los pecados de hierro. La expresión cayó el hermano, hay que levantarlo. Pero el hecho de la práctica del pecado, el hecho de que no, hombre, es profesional, no, hombre, si ya lo hacen así, no, ahí es, o no está salvo, o lo otro es, no es la tierra de rectitud, es otro reino. Se me hace que es el de este mundo. El Señor nos ayude a valorar el aspecto de la disciplina, el aspecto del conocimiento. ¿Cómo lo conocemos? Cuando el Señor lo podemos mirar. ¿Y cómo se ve el Señor? Una sola palabra para verle a Él. ¿Alguien sabe cuál es esa palabra? Santidad. Eso me hizo pensar en el joven rico. No. En el hijo pródigo y en el padre amoroso. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y ya en el desvío ya estaba la disciplina. ¿Cómo? O sea, que tuvo que venir al padre para que lo disciplinara. Nunca. Si usted reconoce y es la parte de lo que es, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces vivió perdidamente.
y hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No sé si el que lo puso, siempre lo comento, ¿verdad? El que lo puso a cuidar los cerdos, lo hubiera tratado así si tuviera la paca de dinero, si tuviera la herencia. El mundo es cruel. Satanás, no espere que un día será buena gente. Violar los mandamientos del Señor, permitir que haya iniquidad en la tierra de rectitud, es un reino de justicia, mis hermanos. Y nada tiene que ver con, es que el reino lo vamos a establecer nunca. De hecho, una palabra que no se debe pronunciar, mis hermanos, lo digo dentro de lo que vamos a establecer el reino. ¿Por qué? Porque ya está, se puede decir, vamos a proclamar el reino, pero el reino ya está establecido. El reino ya está establecido. Ahora, note con mucha atención. En el momento cuando éste vive de una manera desordenada, comenzó a faltarle. Y entonces, volviendo así, dijo: estoy preparado para el rechazo de mi padre. Qué tremendo, ¿eh? Pero cuánta riqueza hay en eso. Me impacta la manera como éste practicó. Como sin ir con el papá, ya en una convicción completamente de arrepentimiento por la disciplina, me voy con papá. Y entonces está preparado para el rechazo, está preparado para lo que es como me toque. Ya no me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ya sé, voy a ir con mi padre. Practicó la confesión. La pregunta es, cuando va y lo encuentra el padre, bueno, pues si te portas bien te voy a poner a prueba, le dijo. No. Pero ¿por qué no lo disciplinó? Era hijo. Y por cuanto era hijo, ya. Y en su desvío ya estaba la disciplina, entendimiento, conocimiento. Y es, ahora sí, yo soy el padre espiritual de esta casa. Cuidado, los voy a disciplinar, te voy a disciplinar. Vas a ver cómo te va a ir. Esa es la seguridad que tenemos para nuestros hijos en casa. ¿Cuál es? Hemos entregado esto al Señor. No estoy hablando de los chiquitos, de Sofi. Estoy hablando de ya los adultos, los adolescentes, los jóvenes. Señor, aquí están. Ellos te han recibido. Nosotros les hemos instruido. Usted encárguese, Señor. Claro, si nosotros perder la crianza, ¿verdad? Nuestras responsabilidades. No. Amén. Orar. Oye, si entiendes esta parte, ten cuidado con esto. Pero en el hecho de decir, voy a quitar el internet para que ya no entren. No, hombre, se las ingenian a todos. No, le voy a quitar esto, le voy a quitar lo otro. Externamente, queriendo disciplinar. No pasa nada, mis hermanos. Si no es el Señor disciplinando. Si no es el Señor obrando. Entonces mucho más estar viendo cómo usted anda para disciplinarlo. Y para poner carga sobre la iglesia y decir, la disciplina. El Señor es el que disciplina, porque el reino de Dios en su señorío es justo, y en tierra de rectitud no se hará iniquidad. ¿Quién se encarga de eso? El Rey. Y entonces, conocimiento, termino. Aquí todavía hay mucho más. Podemos ir, ¿verdad?, al libro de Hebreos, y para decir lo siguiente, vamos, ahí terminamos esta parte. Hebreos capítulo 12. Bien puntuales. ¿Qué dice? Verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si usted recuerda, el hijo pródigo, el hijo mayor, ¿qué quería hacer? Lo quería disciplinar. Y estaba enojado aparte. Verso 8: pero si se os deja sin disciplina, la cual
Todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Como diciendo, acepta la disciplina del Señor. Se trata de una cosa, es el Señor el que disciplina. Se trata de una cosa, es mirar que Él es el que está obrando en disciplina. Mis hermanos, ¿qué se logra con esto? Verso 11. Me salté el verso 10, verso 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible ¿de qué? Amén. Porque se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Trato de Dios, disciplina, corrección, y para eso se necesita conocer su disciplina, conocerle como Padre. Y como Padre Él disciplina. Mire aquí, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y entonces, ¿cuál es el propósito de la disciplina? No mirará a la majestad de Jehová. Y miren cómo dice aquí, verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Imagine un cojo, mucho respeto también, pero para que no se salga del camino, está difícil. Como ponerlo sobre una línea y decir, no te vayas a salir de aquí con un solo pie. Pues hasta allá llega cuando nosotros somos ejercitados en el Señor. ¿Y de qué se trata? Verso 13, y haced sendas derechas, el andar en el reino, con justicia, no con pecado, porque hemos sido libres, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad, y este es el objetivo, sin la cual nadie mirará o verá al Señor. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová, santidad a Jehová. Mis hermanos, termino. Lo último, hay mucho más, pero usted considere lo siguiente: lealtad. Lealtad. Más que nunca hace falta la lealtad en esta hora. Yo creo que donde más se aprecia la lealtad no es en el matrimonio, nunca. Pero debería ser. Yo pienso que estamos más familiarizados con la lealtad, ¿saben qué? En el término militar, rescatando al soldado Ryan. Es lealtad. Hombres de honor, hombres de lealtad. Y cuando usted ve lealtad, dar la vida, ser leales, ¿cuánto hace falta de eso? ¿Por qué? Si usted considera la lealtad como un aspecto muy principal del señorío, que tenga que cuidarlo en todas las áreas, lealtad en la adoración. No voy a adorar nada que no sea el Señor, por ejemplo. Adoración, lealtad absoluta. Lealtad a estar en cómplice con alguien, ser cómplice de algo. Lealtad. ¿A quién? Es que yo te amo tanto que tengo que ser leal. Lealtad al Señor. No, pero a las primeras de cambio te quiebras. A las primeras de cambio, el que la lleva siempre es el Señor. Me hace enojar el vecino y la que, no, pues mira, ¿para qué me pusiste aquí? Me hace enojar la esposa y mira lo que me diste, Señor. Me hace enojar el pastor y ya no voy a la iglesia. Lealtad. ¿A quién? Al Señor. Nuestro enemigo, mis hermanos, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Segunda a los Corintios, capítulo 13. Segundo a los Corintios 13.
Lealtad. A un matrimonio, a una familia. Lealtad a un ministerio. Si el Señor está en todo eso, gloria a Dios. No hay que salir. Pero aquí lo que define es la lealtad al Señor. Y vea, segunda a los Corintios, le dije 13, ¿verdad? Es el 11. El 11. Segunda a los Corintios 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, y vean, extraviados de la sincera lealtad, fidelidad a Cristo. Pero ¿cómo podemos ser desleales al Señor? Así, ¿cómo? Verso 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y entonces vean, bien lo toleráis. ¿Qué es eso? Si yo tolero algo que está mal, deslealtad. Si yo empiezo a coquetear con alguien que no sea mi esposa, es deslealtad. Es desleal. Más que nunca, iglesia, necesitamos la lealtad al Señor. Más que nunca necesitamos ser leales al Señor. Una lealtad, y entonces viene un aspecto bien necesario en el proceder. Con eso termino. Habrá mucho más, pero con eso termino. Proceder. ¿Qué es haga la diferencia conducta, proceder? Conducta es sin Cristo. Conducta es lo que hacían nuestros padres. Pórtate bien, párate, no hables esto. Agarra bien el cubierto, no digas esto. Esa es conducta. Pero proceder sale del carácter. Proceder sale de lo que es lo interno, no de lo externo. La conducta es externa porque ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces el enfoque no es lo externo, es lo interno, corazón. Y entonces cuando notamos el proceder en este tiempo, mire, esto es necesario hacerlo. Proceder. Capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. Tres. Si somos leales al Señor, seremos leales al ministerio. No estoy diciendo a un pastor, al ministerio que Dios nos ha dado. Si somos leales al Señor, si hay lealtad al Señor, hay matrimonio efectivo. Si la lealtad primeramente es al Señor, entonces las relaciones son buenas. Él tiene la prioridad. Hay algo. Si yo agrado a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pero si lo hago a la inversa, y si agrado a Dios, quedo bien con los hombres. Se trata de Él. El niño crecía y se fortalecía, ¿sí?, en gracia y en estatura, ¿sí?, y en favor para con Dios y para con los hombres. Estaba creciendo en gracia y ganaba el favor para con Dios y por consiguiente para con los hombres. Si usted honra a Dios, sus relaciones están bien. Pero si lo hace a la inversa, Dios no está allí. ¿Qué se necesita? Capítulo 3 de 1 de Pedro, en el verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de ¿qué?
del trato, de la justicia, del reino, bienaventurados sois. Por tanto, no os, ¿qué?, amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tenga miedo. Bueno, ¿miedo a qué? Al rechazo. ¿Miedo a qué? A no ser convidado. ¿Miedo a qué? Te voy a matar. ¿Miedo a qué? No te amedrentes. Pero ¿dónde está la lealtad? La lealtad está aquí, en el verso 15. Sino, subraya esa palabra, santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Escuche, la defensa de la fe es una característica fundamental de la lealtad. ¿Y cómo se logra esta defensa? El Señor es aparte. Para hacer defensa se necesita santificar al Señor. No entro yo, no argumento yo, no se trata de mí, se trata del Señor. Santificad al Señor. Y entonces podemos decir con toda certeza, ¿por qué tengo que defender a Dios? No, líbrenos el Señor de pensar de esa manera, porque Él es el que nos defiende. Pero estoy hablando de la posición, nuestra posición como creyentes, nuestra posición en el reino, Él siendo el Señor. Nuestra posición es de esta manera: defensa. ¿De qué? Lealtad al Señor. Defensa, no ofensiva. La defensa es cuidar. Mayordomía, la defensa es Él es aparte. Con mí todo, con Él es aparte. La defensa es lealtad. Tienes que cuidar esto. Y entonces, ¿todo a razón de qué? De lo que hoy podemos ver. Cuando alguien tiene señorío, tiene lealtad, mis hermanos. Yo quiero invitarle que a manera de conclusión usted pueda considerar un llamamiento hoy. Un llamamiento del Señor. Y el llamamiento, ¿a qué nos está llamando el Señor? Le está llamando a una cosa, mis hermanos: a una lealtad matrimonial. Le está llamando a una lealtad al Señor. Le está llamando a una lealtad matrimonial. ¿Por qué? Casado con Dios, desposado con el Señor. Ese es el matrimonio. Y que si puede ser un testimonio nuestro matrimonio, amén, gloria a Dios. Pero es la lealtad, y aquí es donde usted sea leal al Padre de los Espíritus que le disciplina. Sea leal al Señor. Seamos leales. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene este tipo de lealtad, escuche, es necesario considerar esto. La libertad, mis hermanos, se tiene que defender. ¿Por qué? Porque alguien viene y te aprisiona y bien lo toleras. Alguien viene y te roba lo tuyo y bien lo toleras. Te están robando la libertad, y el Señor diciendo: lealtad al Señor. La lealtad a esa libertad es el Señor. Cuánta necesidad de entender el señorío y entonces también ver lealtad al Señor, más que nunca. Quiero terminar en esto: como el Evangelio ha venido de generación en generación. Segunda de Timoteo, son versos conocidos, capítulo 2, con esto termino. Como un llamado al Señor. Y este llamado tiene que ver con una cosa, escuche: una lealtad al Señor. Este es el llamado. De esta manera se ha transmitido, ha caminado el Evangelio de generación en generación, pero bajo una característica. Escuche, esta libertad se tiene que defender. Por eso, con cuánta razón el apóstol Pablo decía: yo soy puesto para la defensa del Evangelio. Y bajo un contexto, mis hermanos, que tenía que ver con la iglesia, es decir, defender la fe, defender la libertad. Escuche, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. En esto termino.
un llamado. Tú, hijo mío, ¿qué? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Algo que usted tiene que considerar: la fe siempre tiene obras, siempre. La fe actúa. Esfuerzo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Y la primera característica: no que sepan predicar, no que sepan orar por los enfermos, no que sepan hacer obra, no que quieran fundar 100 iglesias. No. Ahí no está primeramente el punto. ¿A quién llamar? ¿A quién encargar? A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Está bien la pericia, está bien el don, está bien la unción, está bien el ungimiento, está bien. Pero ante todas las cosas, una lealtad al Señor. Ante todas las cosas, encargarle a hombres fieles este santo evangelio. Por razón de que hemos conocido su señorío, tenemos libertad. Tenemos conocimiento en el trato y lo conocemos a Él como Padre. Y algo que produce lealtad por sobre todas las cosas al Señor. Yo espero que en esta hora el Señor haya hablado en nuestras vidas. Y yo espero que hoy cada uno de nosotros pueda entender de qué manera el señorío nos ayuda en todo. Por eso yo le invito a que, puestos de pie, seguramente hoy el Señor ha tratado en algún área de nuestras vidas. Seguramente el Señor ha tratado en alguna área de nuestras vidas. Pero yo le invito a que, si podemos llegar a esta conclusión, somos una iglesia que conoce su señorío. Y entonces el llamado a la mayordomía, el llamado a la fidelidad, el llamado a la administración es algo que el Señor tenga sobre nosotros, traerlo a bien. Amén. Oremos. Señor, podemos captar el sentir de los hombres que tú, Señor, has atraído a ti y que han conocido de tu libertad gloriosa. Y entonces algo se hace inmediatamente visible. Señor, el poder vivir y aún el poder morir por esta causa. Como la palabra lo registra, Señor, en nuestro hermano Pablo: quisiera ser anatema por causa de mis hermanos. Una generación cautiva completamente. Pero ahora aquel que tiene libertad, llamado a ser usado, o llamado para que sea usado a lo que es traer libertad. Permite, Señor, que hoy en esta hora, en cada corazón de los que hemos estado expuestos a esta palabra, Señor, brille la luz de tu evangelio. Y que por sobre todas las cosas, bajo una motivación espiritual, bajo lo que solamente el Espíritu Santo produce, que es el fervor espiritual, Señor, vidas sean tocadas y tú te reveles en su señorío. Y entonces en esa administración y en esa mayordomía nosotros podamos gozar y vivir esta libertad, tener este trato, Señor, tuyo, y poder estar agradecidos sabiendo que, Señor, se trata de la tierra de rectitud, tu reino. Y también, Señor, poder considerar que la lealtad es el aspecto, uno de los aspectos fundamentales del carácter hoy en tu iglesia. Tráelo sobre nosotros. No podemos, solamente tú puedes hacerlo, y para eso nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús, amén.